bendiga, hermanos. Amén. Porque mejor es un día en la casa de Dios, amén, que 1000 años lejos de Él. Y es tiempo de alabarle, es tiempo de exaltarle. Y te voy a pedir que lo hagas con alegría, que lo hagas con gozo en tu corazón, porque vamos a exaltar al único digno de ser exaltado, de ser adorado. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Él? Dile: bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar. Inúndanos con tu presencia, Señor. Te adoramos, digno eres. Y vamos a alabarle en esta tarde.
todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Digno eres Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti.
Jesús, da grande victoria. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Yo fui comprado a precio muy grande, y ese precio es la sangre derramada ya en la cruz. Yo fui comprado a precio muy grande, ese precio es la sangre derramada ya en la cruz. Yo fui comprado a precio muy grande, ese precio es la sangre derramada por Jesús. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Tu sangre da grande victoria, Jesús, da grande victoria. Da grande victoria, da grande victoria. Amén. Digno eres, Señor. Te adoramos. Y hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Y cuidaré mis ojos, y cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar.
no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Y solo tú eres santo, y solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén. Sí, Padre Celestial, alza tu rostro sobre nosotros. Álzalo, Señor, teniendo mucha misericordia, llenándonos de tu paz. Bendícenos, Dios, y guárdanos. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús, Padre. Y es en el nombre de Jesús que te damos gracias porque estás aquí con nosotros como siempre para guiarnos en la luz de tu verdad, para guardarnos y librarnos de las tinieblas, del error, del engaño. Gracias, Padre, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Así, Padre, ahora te rogamos que nos hables, que nos bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo esté ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje. Que tu Espíritu Santo esté poniendo tu palabra en nuestros corazones. Haznos buena tierra para que produzcamos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame. Úsame, Señor. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Y con tu palabra llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Fluya por nuestros labios. Tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Y voy a pedirles, hermanos, que estemos leyendo un texto en la palabra de Dios. En la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Que vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo es el Señor. Colosenses capítulo 2 versículo 8 nos dice así el Espíritu Santo: miren que ninguno los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las costumbres de los hombres, conforme a los elementos del mundo, pero no según Cristo. Y esta es palabra de Dios. Como siempre, Padre, te alabamos por tu palabra, te bendecimos y te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Hoy, 3 de mayo, ¿verdad? La mayoría del mundo cristiano tiene una celebración muy especial. Digo la mayoría, porque no todo el mundo cristiano, pero sí la gran mayoría del mundo cristiano, no el cristiano evangélico, celebra hoy a la cruz. Y le llaman al 3 de mayo el día
de la Santa Cruz. Tal vez muchos de ustedes pregunten, ¿y qué tiene que ver ese tema con nosotros? Nosotros no celebramos el Día de la Santa Cruz, ni creemos que sea santa la cruz. No tiene que ver con nosotros, pero por favor ténganme un poco de paciencia, porque sí tiene que ver con muchos cristianos evangélicos. No en su totalidad, no en la veneración declarada y absoluta, pero sí en descuidos que nos han hecho entrar en honrar a la cruz de alguna manera. La cruz fue el objeto en el cual Jesús, el Dios hecho hombre, murió para salvarnos. Es extraordinario cómo Jesús, siendo Dios, porque Él es Dios, el verbo de Dios, el verbo de Dios que se hizo carne, que tomó la figura humana y habitó entre los hombres. Fue en una cruz donde Jesús murió y derramó su sangre, porque Él a eso vino a este mundo, a cumplir con el propósito de nuestro Padre Celestial, que era la redención de la humanidad, que por siglos y siglos había estado atrapada en la desobediencia, en el pecado, en la maldad, por los engaños de Satanás que había puesto en su mente y en su corazón, y que habían atrapado su vida y su alma. Así es que, siendo un plan tan grande, tan maravilloso, tan especial, no podía cumplirse de una manera sencilla. Algo tan caro como era redimir a la humanidad, algo tan grandioso como era rescatar nuestras almas del mismo infierno, arrebatándoselas a Satanás, no podía lograrse de una manera fácil. No cualquiera podía lograrlo. Tenía que ser un Dios. Y dado que hay un solo Dios, porque no hay más dioses, tuvo que ser Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, el verbo que se hizo carne, que se hizo humano. Tuvo que ser Dios mismo el que viniera a cumplir con ese propósito grandioso, glorioso, eterno, de redimir las almas de los pecadores. Y dado que no era una cosa fácil, ¿sí? Sabemos porque está escrito que era necesario el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. La nación de Israel experimentó por muchísimos años, siglos, esa costumbre de hacer morir animalitos, degollándolos y derramando su sangre para que los pecados de la nación de Israel fuesen perdonados. Pero nosotros no éramos de Israel. Israel mismo ya había caído en el cuento de nunca acabar, porque pecaban, mataban animalitos que eran entregados a los sacerdotes para tal efecto, derramaban su sangre, les perdonaba sus pecados, volvían a pecar, volvían a llevar animalitos, volvían a degollarlos, derramar la sangre, y así sucesivamente, hasta que Dios dijo: ya me cansé, es mucha sangre derramada. Y el hombre no cambia y sigue pecando, y luego viene a que lo perdone trayéndome un animalito. ¿Para qué? Por su sangre se ha perdonado. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo, a Jesús, el Dios hecho hombre, el Cordero de Dios, como un Cordero santo, puro, limpio, para que fuese inmolado y que derramara su sangre. Pero no era solamente como la costumbre de Israel, que le pasaran una filosa navaja por el cuello, derramar la sangre y listo. No.
Eso lo veríamos de alguna manera fácil. Algo rápido, sencillo. No. Jesús tuvo que pasar por los horrores de una agonía previa desde la noche anterior. Horrores de una agonía. Ser maltratado, herido, injuriado, despreciado, burlado, escarnecido, azotado, juzgado, para que finalmente tuviese que cargar con una cruz pesada de madera sobre sus hombros y arrastrarla desde Jerusalén hasta el Monte Calvario. Cuando él ya estaba agotado, sin fuerzas, deshidratado, y tener que cargar con esa pesada cruz, lo cual no les resultó sencillo, fue difícil. Los soldados mismos vieron que no podía ya dar pasos con esa cruz, y fue por eso que nos dice el evangelista San Juan que por ahí pasó un hombre llamado Simón de Cirene y le dijeron: hey, ven tú para acá, ayúdale a este hombre a cargar su cruz. Y cargaron la cruz en Simón de Cirene, que iba detrás de Jesús, rumbo al lugar donde tendría que ser crucificado. Y habiendo llegado al lugar, al monte Gólgota o de la Calavera o el monte Calvario, pues ahí clavaron sus manos y sus pies en la cruz. Luego levantaron la cruz y él allí crucificado, y todavía burlándose de él, escarneciéndolo, humillándolo. Y no fue nada fácil. Fue un terrible dolor, un grande sufrimiento que Jesús tuvo que pasar. Y por otra parte, la cruz era el instrumento donde morían los peores condenados a muerte. Los romanos usaban la cruz para hacer morir allí a los rebeldes, a los peores ladrones, a los peores asesinos, a los esclavos, o a los mismos soldados romanos que eran desertores, que se levantaban contra el gobierno romano. Los nobles de Roma, los de cierta alcurnia, aunque fuesen delincuentes, aunque fuesen hallados culpables de algunos delitos graves, pero no iban a morir a una cruz. Tenían otras formas de castigo. Sí, también los castigaban, pero no de esa manera, porque era la manera más humillante que podían hacer morir a un ser humano, en una cruz. Así pues, no se escogió cualquier animalito para derramar su sangre y perdonar los pecados de la humanidad. Se escogió un cordero santo, limpio, puro, divino, el Hijo de Dios, Jesús, para poder quitar, lavar, perdonar los pecados de todo el mundo. Y no se escogió una muerte sencilla, rápida, que fuera degollándolo nada más, sino que tras muchas horas de tortura y sufrimiento, arrastrar la cruz y ser clavado y levantado en ella, donde murió. Y ahí murió en la cruz. Allí murió Jesús. Y allí en la cruz fue donde Jesús, nos dice la Sagrada Escritura, clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Clavó el acta donde el ser humano era lleno de maldiciones por su desobediencia, por no andar conforme a la voluntad de Dios. Allí Jesús clavó las maldiciones de la ley que decían al hombre: haz esto, no hagas aquello, y si haces lo que Dios te dice que no debes hacer, eres maldito. Y si no haces lo que Dios te dice que debes hacer, eres maldito. Y nadie cumplía la ley.
Nadie lo obedecía. La maldición entera estaba sobre la humanidad que no conocía a Dios y sobre el pueblo de Israel que sí conocía a Dios, pero tampoco le obedecía. Y lo que hizo Jesús fue que en esa cruz, al morir, clavó esa ley plena de maldiciones, clavó el acta de los decretos que nos era contraria, públicamente la exhibió allí delante de Satanás, y aún a Satanás y a sus principados y a sus gobernadores y a sus poderes y a sus señores y a sus ejércitos espirituales de maldad por los aires, allí los exhibió públicamente derrotados, porque es Satanás con sus legiones quien ha inducido a la humanidad a desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios, a pecar contra Dios y a llenarse de maldiciones. Es Satanás el que trajo tanta maldición a la humanidad. Y cuando Jesús clavó el acta de los decretos, también avergonzó a Satanás, diciéndole: por mi muerte, por mi sangre derramada aquí en esta cruz, estoy pagando el precio para que la humanidad entera sea libre de maldiciones, libre de tu dominio de Satanás, libre. Claramente, cuando leemos en la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 13, Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho él mismo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito es cualquiera que muera colgado en un madero. Él aceptó esa muerte vergonzosa, él aceptó esa humillación, él aceptó cargar con todas nuestras maldiciones. Y como dice la Escritura, el Espíritu Santo, él se hizo maldición en lugar de nosotros para librarnos de la maldición. Por eso es que su muerte no podía ser una muerte cualquiera, suavecita, fácil, insufrida. No, una muerte horrorosa, vergonzosa, humillante, como le correspondía a los malditos. Esa fue la muerte. Pero ¿qué queremos? Eso fue lo que Jesús escogió. Eso lo escogió él, como nos dice el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Jesús mismo, siendo Dios, no le importó ser Dios, sino que tomando la forma humana se convirtió en siervo, un hombre, siervo de la humanidad, y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Muerte en la cruz. Escogió la peor de las muertes que podía haber sufrido, la peor, pero porque sabía que ese precio caro que estaba pagando resultaría en ganancias para el reino de los cielos en cada pecador que aceptara su sacrificio, que lo reconociera, que allí estuvo pagando por su pecado y por su maldad, para librarlo de la maldición del pecado y de la muerte y de la condenación, y hacerlo libre de Satanás. Alabado el nombre del Señor. Por eso a Jesús no le importó ser Dios, no le importó cambiar su trono de gloria, en el cual estaba desde la eternidad, por una cruz. Su trono de gloria, lleno de honra, lleno de honor, lleno de majestad, lo dejó para tomar una cruz, símbolo de humillación, símbolo de maldición. Alabado el nombre del Señor. Y lo hizo con gusto. Hasta ahí vamos bien. El problema se presenta
cuando, avanzados los siglos después de que se establece la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando por decreto del emperador Constantino en Roma, que se hizo cristiano y obligó a todos los romanos y a todas las provincias sujetas a Roma que se hicieran cristianos, por decreto, por obligación, por ley, los obligó, cosa que no es posible. Nadie te puede obligar a creer lo que tú no quieres creer, porque el creer es algo interior. Pero como era la orden del emperador Constantino, allá en el siglo III de la era cristiana, pues entonces todos los romanos que eran idólatras, paganos y sus provincias, pues empezaron a llamarse también cristianos, aunque de corazón no eran cristianos. Arrastraron todas sus imágenes, sus ídolos, las esculturas de sus dioses, de sus diosas, de sus personajes celestiales, y les cambiaron los nombres por los nombres de los personajes cristianos: Jesús, José, María, Pedro, Pablo, Esteban, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el caso era no dejar su idolatría. El caso era seguir con sus costumbres, que ya eran de siglos. Así que aceptaron, entre comillas, por fuera, el mandato del emperador Constantino, se hicieron cristianos, pero combinado con la religión pagana, venerando imágenes, que no era costumbre en el pueblo cristiano evangélico, de ahí para atrás, para nada, ni siquiera en Israel tampoco. Dios condena la idolatría, lo hemos tratado ya. Sucede que con el correr de los años, ya muy avanzado el catolicismo, y les pido perdón a los católicos que se sientan ofendidos por este tema. Sí les pido perdón de corazón, porque no es la intención ofenderlos, ni hacerlos sentir mal, ni atacarlos, mucho menos. Pero dice la Sagrada Escritura en Romanos 1:18, que vendrá la ira de Dios sobre mí, si conociendo la verdad no se las digo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y contra la injusticia de conocer la verdad y no dársela a conocer a ustedes. La verdad no puede ocultarse, porque la verdad es la que nos hace libres. Así pues, pidiéndoles perdón a todos los que se puedan sentir ofendidos, y a lo mejor los que están ahorita escuchando, o tal vez algunos que después vean y escuchen el video dirán: a mí no me llega, no hay problema. Pero todos tenemos amigos, familiares y algunos muy cercanos que sí son católicos y que sí veneran la cruz, que sí tienen el culto a la cruz. Y sería muy bueno que les compartieras, porque si tú conoces la verdad, no te la guardes, no la ocultes, para que no caiga la maldición sobre ti también. Que conociendo la verdad y sabiendo que había alguien que la necesitaba, se la escondiste, se la ocultaste y no se la compartiste. Y con esto yo no te comparto una maldición, trato de evitártela. Gloria al Señor. Así que como todos tenemos amigos, conocidos, familiares que son católicos y que veneran a la cruz, pues hay que compartirles. Lamentablemente, les digo, con el correr de los siglos en el catolicismo, llegaron a un acuerdo, porque todos lo hacían por acuerdo, por concilios, y llegaron al acuerdo de tomar la cruz como el símbolo del cristianismo. De tal manera, dado que todos nacimos regularmente en la religión tradicional, vemos una cruz y ¿qué pensamos? Vemos una cruz y pensamos en Jesús inmediatamente, porque la cruz la convirtieron en el símbolo del cristianismo. Prácticamente la convirtieron
en un símbolo de Jesús mismo. Y es que era más fácil dibujar dos palitos atravesados, uno y otro, que dibujar el rostro de Jesús, su cuerpo clavado, etcétera, etcétera. Entonces todo lo resumieron a un símbolo, la cruz, un símbolo. Pero luego ese símbolo que representaba a los cristianos empezaron a venerarlo y llegaron al acuerdo de declararlo un símbolo santo. Y fue así como nació la celebración de la Santa Cruz, que sinceramente les digo, y perdónenme, la cruz no tiene nada de santa, porque no es santa. La cruz es un símbolo de sufrimiento, de martirio, de dolor. Jesús mismo lo dice: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te está diciendo con esto Jesús? Niégate a ti mismo y sufre y acepta el sufrimiento que tendrás que padecer por causa de mí. Eso es: toma tu cruz cada día, sufre por seguirme, sufre por renunciar a tus placeres, a tus vanidades, a tus pensamientos, a tus deseos, a tu carácter, a tu forma de ser. Sufre negándote a ti mismo. Eso es tomar tu cruz. La cruz es símbolo de sufrimiento, de dolor y de muerte. La cruz es símbolo de maldición. ¿De dónde le sacan lo santo a ese símbolo? ¿De dónde? Ni siquiera porque Jesús estuvo en contacto con esa madera, la madera fue santificada. Claro que no. ¿Por qué no santificaron también la lanza, la que le metieron en su costado? ¿Por qué no santificaron la estopa en la cual le dieron vinagre mezclado con hiel? Pues en ese caso santificarían todas las cosas que estuvieron en contacto con Jesús. Santificarían todo el camino que recorrió desde el pretorio allá con Pilato hasta el monte Calvario. Santificarían las piedras donde se ensartó la cruz ahí para que permaneciera parada. No, les gustó la cruz. Con esto no quiero decir que debieran santificarse todos esos objetos. No, claro que no. Pero es un grave error el honrar, el venerar y santificar el objeto en el cual murió Jesús. Si ustedes, amigos, que veneran a la cruz, se remontan a la historia del cristianismo en los primeros 3 siglos antes de que surgiera el catolicismo, jamás van a encontrar en las actividades de la iglesia cristiana evangélica original el culto a la cruz. Pablo sí hace muchas referencias a la cruz de Jesús, sí la menciona en muchos casos: la cruz de Jesús, la cruz de Jesús, la cruz de Jesús, refiriéndose a que la cruz en la cual murió Jesús, refiriéndose a Jesús que murió en una cruz. Y hasta dice Pablo que muchos se hicieron enemigos de él, que rechazaban a la cruz de Cristo, que rechazaban el que Jesús hubiera sido crucificado, que no les importaba la forma en que Jesús murió. Lo tenían como si nada, como si hubiera sido cualquier cosa, y se convertían en enemigos de Jesús y de su crucifixión.
Entonces, habrá personas que digan, no, es que si yo no venero la cruz, si no adoro la cruz, pues me hago enemigo de Jesús. No, para nada. No te haces enemigo de Jesús. ¿Quién te salvó? ¿Quién salvó tu alma? ¿Jesús o la cruz en la cual Él fue clavado? Fue Jesús. La cruz solamente fue el instrumento de muerte, el peor instrumento que pudieron haber escogido, porque era instrumento de maldición, como leímos ahorita en Gálatas. Maldito aquel que sea clavado en un madero. Maldito. Símbolo de maldición, símbolo de muerte, símbolo de dolor, símbolo de sufrimiento. Pero la cruz no es símbolo de salvación, no. Tu Salvador es Jesús, Jesús de Nazaret. La cruz no tiene nada que ver, excepto que fue el medio para que Jesús lograra nuestra redención. Insisto, dirán algunos que tiene que ver con nosotros. No creemos en la cruz, no la veneramos. Lamentablemente hay una buena parte del pueblo cristiano evangélico, y ahora sí me refiero al pueblo cristiano evangélico, que de una manera errónea, a lo mejor por ignorancia, porque no le han puesto cuidado a este asunto, pero sus púlpitos de madera, labrada, fina, muy bonita, aquí enfrente tienen una cruz. Y muchos lo hemos visto en algunas iglesias que hemos visitado. Ahí atrás, una cruz grandota, o aquí a un lado, una cruz grandota de madera, dentro de los templos cristianos evangélicos. Este día no la veneran. Hoy 3 de mayo no la veneran, no le rezan, pero con el hecho de que la tienen ahí, paradita, presente, la están honrando, le están dando un lugar preferencial en la doctrina cristiana, como si en esa cruz tuvieran a Jesús, como si fuera el símbolo de Jesús. Y es un error, y perdón pido de verdad. La idea no es atacar a ninguna denominación, no es pelear, no es crear contiendas, es invitar a escudriñar la palabra de Dios y encontrarnos con la verdad y ser libres del error y del engaño que lamentablemente Satanás mete dentro de muchas iglesias. Mucho tratamos de cuidarnos de vivir en la verdad, pero mucho trabajo a Satanás por tratar de meternos errores. Y al tener cruces dentro de los templos cristianos evangélicos, o algunos ahí afuera, en el edificio arriba, ahí tienen su cruz grandota, de tal manera que la gente pasa por la calle y dice, mira, es una iglesia, ahí está una cruz arriba de la fachada, o a un ladito ahí, para identificarse como cristianos. No, tú no necesitas una cruz, un símbolo para identificarte como cristiano. Tú necesitas a Jesús dentro de tu corazón, y tu vida te va a identificar como cristiano. Tus hechos, tus palabras, tu forma de ser te va a identificar y te van a reconocer como cristiano. El que cargues una cruz colgada aquí sobre el pecho no te identifica como cristiano, te identifica como idólatra, pero no como cristiano. Además, Jesús no se quedó en la cruz. Jesús murió en la cruz. Fue bajado esa misma tarde, fue sepultado, al tercer día resucitó y está vivo. Jesús no está en la cruz, Jesús está vivo y está en la presencia de nuestro Padre Celestial. Todavía hay más en cuanto a cómo el pueblo cristiano evangélico de nuestro tiempo ha cometido ciertos errores que se encuentran en alabanzas muy hermosas, muy sublimes, muy piadosas, pero que erróneamente honran a la cruz, como dándole un lugar importante junto con Jesús en nuestra salvación. Mira, hay un canto muy antiguo que se llama En el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz
emblema de afrenta y dolor. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Emblema de afrenta, de dolor, de humillación. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús. ¿Cómo que yo amo esa cruz? ¿Tú amas ese objeto que hizo sufrir a tu Salvador? ¿Y por culpa tuya? ¿Tú amas ese objeto? ¿Tú amas esa cruz? Lamentablemente, aunque hay muchos cristianos que entendieron el error de la canción y le cambiaron. Y yo amo a Jesús que murió en esa cruz. Ahí está bien. Pero todavía tú lo ves en internet, en YouTube, y grupos internacionales siguen cantando. Y yo amo esa cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Así dicen, así la cantan. Es un error. Yo quiero tomarlo como ignorancia, como descuido, como que no han analizado, no han escudriñado el fondo que hay tras eso. Y que es delicado, porque la cruz no te salvó. Tú amas a Jesús que murió en la cruz, pero no ames a la cruz donde murió Jesús. No honres a la cruz, claro que no. Hay otro canto que es un testimonio maravilloso de un misionero por allá en la India. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y luego dice: la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. ¿Lo han escuchado? Y lo cantan grupos muy famosos, grupos internacionales cristianos muy famosos. La cruz delante. Tú vas siguiendo entonces una cruz. A ti te motiva una cruz. Honras una cruz. Sigues una cruz. No, ¿cómo que la cruz delante? Jesús delante. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual sufrió el oprobio muriendo en una cruz. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo que pones los ojos en una cruz? Y que conste, aquí ya me estoy refiriendo al pueblo cristiano evangélico que canta esos cantos y quizá los canta con todo su corazón, pero es un error que hay que corregir, y se puede corregir fácilmente. Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás. Y así hay más. Hay otros cantos también. Pues ahorita no me voy a acordar de todos, pero cada quien analícelos. Analícelos. Algunos cantantes muy famosos, muy conocidos, que quizá cuando cantan temas relacionados con la cruz, en la letra del canto no honran a la cruz, pero cuando entre estrofa y estrofa hacen una leve ministración con sus palabras. Gloriosa cruz, dicen. Gloriosa cruz. ¿Cómo que gloriosa cruz? Glorioso Jesús, pero no la cruz. Por aquí anoté algunos tratando de que no se me olvidaran, porque pues son muchas las. Sí, dice otro canto. Y este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. ¿Sí lo identifican? Un grupo muy famoso, aquí de México. A lo mejor no dice exactamente esto de este mundo se desluce, no. Así dice. Y este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. No, ¿cómo que la gloriosa cruz? Le dan gloria, honra, veneración, adoración a la cruz. No, eso no es posible. Y últimamente se está escuchando otro canto que yo no los domino exactamente, pero habla de
habla de un perfume. Derramo del perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en el lugar secreto. Perfecta fue esa cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. En ese canto de gracias por la cruz, podríamos decir que gracias porque aceptaste morir en esa cruz, por ser crucificado en ella, por aceptarla, pues, por así, ¿verdad? Pero ciertamente se puede prestar también a confusión, ¿verdad? De que agradecemos que nos haya dejado el símbolo de la cruz. También es que yo no sé cuál fue la intención del compositor, pero sí, los otros están evidentemente erróneos, como ese perfecta fue la cruz, la que me dio el acceso, dice. No, o sea, pues fue perfecto sufrimiento, fue perfecto dolor, perfecta humillación, perfecta maldición lo que sufrió Jesús en esa cruz, ¿verdad? Entonces, la recomendación para los cantantes cristianos evangélicos es que le cambien eso de la cruz por luz, por Jesús, de tal manera que la honra y la exaltación sean para Jesús, para su luz, pero de ninguna manera exaltar a la cruz. Como ven, el tema tiene que ver también con el pueblo cristiano evangélico, que por descuidos, que por errores hemos estado incurriendo en la honra, en la veneración de lo que no debemos hacer. Un símbolo, el símbolo de la cruz. Y en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, el apóstol San Pablo le dice a la iglesia: ¿y qué? Ahora resulta que me hice enemigo de ustedes por hablarles la verdad. Así les dijo Pablo a los Gálatas, 4:16. Me ven como a su enemigo porque les hablé la verdad. Pero pues, ¿qué queremos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que conocen la verdad y la retienen y no la enseñan, y dejan a la gente en el error, la dejan seguir viviendo. Hermanos y amigos, somos responsables de compartir estas enseñanzas con personas que nosotros conocemos y que son idólatras, veneran muchas personas celestiales según por su santidad, cosa que Dios no aprueba, pero ahora también veneran a la cruz y le han llamado la Santa Cruz. Y tiene su día, que es el 3 de mayo, tiene sus templos consagrados a la Santa Cruz, tiene sus altares a la Santa Cruz. Y ahorita en muchos templos del mundo cristiano por toda la tierra hay fiestas, hay celebraciones a lo que le llaman la Santa Cruz, y que lamentablemente eso está trayendo problemas con Dios. No hay en la palabra de Dios, en las costumbres de la iglesia cristiana evangélica original, en sus primeros 3 siglos, ningún indicio ni de que se venerase a la cruz, mucho menos de que se le considerase santa, ni de venerar a ningún personaje bíblico, ni ningún símbolo bíblico, ni ningún personaje ni símbolo del cristianismo.
Así pues, Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice que nadie los engañe con filosofías y vanas sutilezas según los rudimentos del mundo, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Son costumbres religiosas y de muchos siglos atrás, de muchos siglos, que por ser tan viejas la gente las considera verdaderas, y por haber tantos y tantos hombres y mujeres sobre toda la tierra llamados cristianos no evangélicos, que veneran, que tienen esa costumbre, pues la dan por buena. Pero pues aquí cabe el dicho: ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Siguen las costumbres, siguen las tradiciones, pero no siguen la verdad. Así que compartamos, hermanos, amigos, compartamos. Todos tenemos a quien compartirles este tema. Todos, compartámosles. Si se vuelven enemigos tuyos, a Pablo le pasó lo mismo. Me hice enemigo de ustedes por compartirles la verdad, dijo Pablo a los Gálatas. Ustedes compartan la verdad y que ya sea Dios el que se encargue de obrar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres maravilloso. La luz de tu verdad es infinita. Desbarata las tinieblas del engaño, de la religiosidad, de las mentiras. Pero, como bien dice tu palabra, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando llegó Jesús a este mundo, que es la luz verdadera, Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Los hombres prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz. Y en este tiempo estamos igual. La gente acostumbrada a sus religiones rechaza la verdad que Jesús nos da a conocer, ahora por medio de su Espíritu Santo, porque quieren seguir en sus costumbres religiosas. Padre, ten misericordia. Dios, ten misericordia. Por tu Hijo Jesús te lo suplicamos. Ten misericordia. Y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en la luz de tu verdad, nos libre del engaño, de las mentiras, del error de las religiones, y así podamos llegar a tu presencia, Señor, para honrarte siempre en tu luz. Amén. Y hermanos y amigos, les agradecemos el favor de su atención. Les rogamos que sigan con nosotros, que tengan paciencia. De todo esto vamos a obtener algo bueno, porque la palabra de Dios es buena. Aquí seguimos esperándoles martes y jueves a las 6:30 de la tarde, domingos a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.